Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudido por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir sobre el agua, ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se prostraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y le trajeron todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos los tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un texto también conocido, que es este Jesús caminando sobre las aguas, esta escena en la que vemos primero Jesús. Habíamos visto la multiplicación de los panes ayer, decide dejar a los apóstoles por un momento, subir al monte a orar, los despide en la barca y la barca pasa hacia el otro lado del lago. Recordemos que el lago es un lago, no es enorme, hay lagos muchísimo más grandes, pero es un señor lago. Un lago que hace 21 kilómetros de largo por unos 13 kilómetros de ancho. Y además este agua viene del Jordán, el Jordán viene de las aguas que llueven sobre el Hermón, el monte Hermón, y como ya hemos explicado otras veces, el monte Hermón es un monte relativamente alto, es el segundo monte del todo el Mediterráneo en altura, 2.800 y pico metros, mientras que el lago de Galilea está bajo el nivel del mar, así que ahí está 200 y pico metros bajo el nivel del mar, así que hay 3.000 metros de desnivel entre el monte Hermón, y eso hace que, precisamente siendo una montaña que bloquea las nubes, y por eso le llamaban el monte nevado, porque nevaba muchísimo allí, nieva poco en Israel, pero allí nevaba mucho, y según las condiciones del tiempo creaba una situación que era curiosa, y era que las diferencias de presión y temperatura crean todavía hoy unas corrientes de aire cuando se da la situación que hace que baje el aire, el viento muy fuerte del Hermón, pasa como si fuese todo un cañón de viento y llega hasta el mar de Galilea, hasta el Tiberíades, y remueve todo el mar creando fuertes olas que no son normales para un lago de estos. Y eso algunas noches del año se da este efecto. Y hoy es una de estas. Empieza el viento a soplar fuerte, este viento que baja del Hermón, empiezan a hacerse olas fuertes, las barcas tampoco eran grandes barcos, eran barcas simplemente. Y dice que no adelantan. Están aquí, dice, unos cuantos estadios dentro del mar. Los otros evangelios, sobre todo San Juan, nos dirá que están entre 25 y 30 estadios dentro del mar, o sea, prácticamente en el centro del lago, a unos 5 kilómetros, el centro serían 6 kilómetros y medio, pues a unos 5 kilómetros más o menos de la playa, según San Juan, cuando están en la cuarta vigilia.
¿Qué quiere decir la cuarta vigilia? En la época romana, no para los judíos que hablaban de 3 vigilias, pero aquí ya estamos en época tan romana que se habla de las 4 vigilias. Las vigilias es que la noche se dividía en 4 partes. Y aquí estamos en la cuarta, o sea, en las últimas 3 horas de la noche. Para los romanos el día tiene 12 horas y la noche 12 horas, sea verano, invierno o lo que sea. Pero no estamos justo al final de la cuarta vigilia, sino dice en plena cuarta vigilia. Así que es más o menos entre 1 y 2 horas antes de que salga el sol. Eso es este tiempo en el cual se nos pone. Han estado toda la noche bregando, no han podido llegar a la playa, están exhaustos, cansados, con miedo también por el oleaje que nos hunda la barca. Y falta poco, 1 o 2 horas para que salga el sol, plena oscuridad todavía, y ven sombras. Recordemos que las barcas, normalmente estas barcas de pescadores, llevaban linternas que servían al menos para verse algo. Y ven esta sombra, alguien que camina sobre el agua, y entre el cansancio, la noche, el medio del mar, las supersticiones, convencidos de que es un fantasma. Y es Jesús que se acerca y se lo dice claro: no, que soy yo, no tengáis miedo, ánimo, soy yo. Y entonces Pedro contesta de una forma extraña, dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. En realidad Pedro dice esto, pero en la mentalidad del tiempo no está diciendo si eres tú, como diciendo, bueno, a ver si es verdad o no. No, eso lo tiene claro que es Jesús. Aquí la idea es: ¿con qué eres tú? Mándame ir sobre el agua, mándame ir hacia ti sobre el agua. Aquí los padres de la Iglesia dicen una cosa curiosa, que es que Pedro no pide caminar sobre las aguas. Lo que Pedro pide es ir a Jesús. Y por eso Jesús, con que pide ir hacia él, pues se lo concede. Si fuese solo, quiero caminar sobre las aguas como lo haces tú, a ver este espectáculo, le hubiera dicho que no. Pero Jesús no niega a nadie que quiere ir hacia él. Y así Pedro baja de la barca, echa a andar sobre el agua, se acerca a Jesús, pero dice que cuando empieza a notar el viento, el oleaje, le empieza a entrar miedo y empieza a hundirse. Y aquí nos sirve también para todos nosotros este ejemplo, porque muchas veces nos pasa. Los cristianos a veces respondemos que sí, cuando vemos claramente una cosa que es de Dios, pero después se nos bajan los humos, como dirían, me parece que era San Jerónimo, pero no estoy seguro si era él, decía, es Pedro que cuando le dice que sí empieza a mirar a Jesús, y cuando deja de mirar a Jesús y simplemente lo que nota es el viento y el agua, entonces es cuando se hunde, porque ya no va hacia Jesús. Lo que entra en su mente es el miedo, ya no es la fe. Y por eso Jesús, él empieza a chillar: Jesús, sálvame, Señor, sálvame. Jesús le coge de la mano, lo levanta, lo pone en la barca, y dice que en cuanto subieron a la barca, el viento amainó. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No es una duda hacia Jesús, en el sentido de que no crea en Jesús. Es la duda hacia sí mismo. Empieza a dudar de que si se hunde o no se hunde. No, es una duda de no tener la mirada fija en Jesús. De hecho, para mucha gente hoy pasa exactamente lo mismo. Hay gente que tiene en apariencia buenas intenciones, que en teoría es cristiana, que en teoría mira a Jesús, que toma decisiones justas, pero después deja de mirar a Jesús y va a la suya. Y entonces se hunde, demuestra su poca fe y se hunde su vida. Y es un poco lo que pasaba aquí. La única posibilidad de poder rehacer esa vida que llevaba: Jesús, sálvame.
que Jesús te coja de la mano, te vuelva a llevar a la barca, que es la barca de Pedro, es su barca, es la barca de la Iglesia, y que desde allí puedas volver a lo que el Antiguo Testamento llamaba el amor primero, o sea, ese amor que es Dios mismo. Dice que sobre la barca el viento amaina, también es un signo de lo que Jesús, que es como en aquellas otras tempestades que amonestaba al viento y al oleaje y se calmaba, pues aquí lo mismo. Y dice que los de la barca se prostraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Aquí hay una expresión rara, si os habéis fijado, los de la barca. Y es que aquí dicen que los apóstoles no estaban solos, sino que lógicamente cuando van de un sitio a otro pues habrían aceptado otra gente que hubiera subido también a la barca y que también tenía que pasar el lago. Si no hubiera dicho los discípulos o los apóstoles, no, aquí dice los de la barca. Todos los que estaban allí realmente se prostran, la prostración es un signo de adoración y dicen: realmente eres hijo de Dios. Cuando dicen realmente eres hijo de Dios, no están diciendo todavía lo que nosotros entendemos por hijo de Dios. Les falta todavía recibir el Espíritu Santo, les falta Pentecostés. Aquí por hijo de Dios entienden que es un personaje en nombre de Dios absolutamente diferente a todos y que realmente todo el poder de Dios está en él. Que lleguen en ese momento a pensar si es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre o no, no nos viene al caso. Seguramente eso lo descubrirán más adelante, pero sí se dan cuenta de toda la potencia de Dios en este hombre, que nosotros sabemos que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice que acaba la travesía, llegan a Genesaret, y enseguida los hombres que le conocen, que lo reconocen, pregonan la noticia y traen a todos los enfermos y empiezan a venir más muchedumbres. Y dice que cuantos tocaban a Jesús quedaban curados. Aquí es simplemente un hecho curioso, porque para nosotros este tocar a Jesús quiere decir acercarse a Él. Los que de verdad se acercan a Él y lo quieren seguir, de verdad quedan curados. ¿Curados de qué? Curados del pecado y de la muerte especialmente. Aquí habla de la enfermedad, pero la auténtica enfermedad de hoy es el pecado que lleva a la muerte. En Cristo encontramos la gracia si nos dejamos llevar por Él, si lo queremos tocar de verdad. Tocar lo que es buscar la gracia de Dios para vivir según su voluntad.